Bueno, pues bienvenidos a este video. Vamos a explicar un poquito de por qué es que celebramos Navidad nosotros el día 25 y por qué es que celebramos el nacimiento de Jesucristo el día 25. Como bien es cierto, no existe un documento, no existe un acta de nacimiento como la que tenemos hoy en día, donde dice nació el día 25 de tal año, ¿verdad? Del año cero. No existe, pero, nosotros no celebramos el nacimiento, la fecha del nacimiento. Lo que nosotros celebramos es el acontecimiento de que nació Jesucristo, de que nació el Salvador. Por eso durante el tiempo de Adviento, que quiere decir advenimiento, que alguien viene, y ese que alguien viene es Jesucristo. Nosotros celebramos, nos preparamos en el tiempo de Adviento, eh, dándonos un baño de purificación, acercándonos a la confesión, para tener nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón limpios para cuando venga Jesucristo. El día que celebramos el nacimiento, pues nosotros ya lo podamos recibir con un corazón limpio, con una alma limpia, sin pecado. Entonces, por eso debemos de prepararnos muy bien con la confesión, barrer nuestro cuerpo, nuestro corazón, así como cuando nosotros esperamos una visita, limpiamos la casa hasta el último rincón, la última telaraña, tratamos de que todo esté muy bien, muy limpio para recibir nuestra visita. Bueno, pues de esta misma manera, nosotros vamos a limpiar hasta el último rincón de nuestro corazón, hasta el último pecado, por pequeño que sea, para que nosotros podamos recibir al Señor el día 25, que cada año lo celebramos, recordamos y tenemos la oportunidad de siempre estarnos limpiando, de siempre estarnos purificando, ya que somos seres humanos y nos podemos equivocar, podemos caer en la tentación y pues obviamente, ¿verdad? Todos somos pecadores. Bien, y para ir mirando cómo es que nosotros celebramos este acontecimiento, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dice: Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que te dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ese acontecimiento que celebramos nosotros es que va a nacer Jesús. Y cuando nace Jesús es porque va a salvar a su pueblo del pecado. Y ahí es donde entramos nosotros, donde estamos nosotros, nos identificamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos pecadores. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Entonces, nosotros, como pecadores que somos y como su pueblo que somos de Jesús, recordamos y celebramos que nació Jesús para salvar a su pueblo del pecado. Después nos vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Dice: En cambio, si caminamos en luz, lo mismo que Él está en luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Entonces, por eso es que nosotros nos acercamos a la purificación del pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos purifica, Él es el Hijo de Dios y Él nos purifica de todo pecado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, somos seres humanos y el único que no tiene pecado es el que murió por nosotros en la cruz. Continúa diciendo la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué a nosotros mismos? Porque le podemos mentir a todo el mundo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a quien sea fuera de nosotros le podemos mentir, pero nos estamos engañando a nosotros mismos diciendo que no tenemos pecado. Entonces todos somos pecadores. Y continúa la lectura diciendo en el versículo 9: Pero si confesamos nuestros pecados, Él,
que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesús, Dios, nos limpiará de todos nuestros pecados y de toda maldad. Por eso es que estamos invitados a acercarnos a la confesión, para que Jesucristo nos purifique, Jesucristo nos limpie de toda maldad. Y más en tiempo de advenimiento, que es que recordamos y preparamos nuestro corazón, nuestra alma, para recibirlo a Él. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Entonces, si dijéramos que no hemos pecado, estaríamos diciendo que la Biblia está equivocada. ¿Por qué? Porque estaríamos aceptando que su palabra no está en nosotros. Entonces, todos nosotros somos pecadores. ¿Y qué es lo que pasa? Que debemos de acercarnos a la confesión. Para Él, que es justo, nos purifica y nos limpia de toda maldad. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. ¿Y qué era lo que mirábamos en Mateo? Que nacerá Jesús para salvar a su pueblo del pecado. ¿Quién es el que carga con con el pecado del pueblo? Jesucristo. Y lo dice Juan Bautista: Ahí viene el Cordero que carga con el pecado del mundo. Entonces miramos que Jesús es el que nació para salvar a su pueblo del pecado, y Él es el Cordero que carga con el pecado del mundo. Entonces, Él es el Cordero que carga con el pecado del mundo, con todos nuestros pecados, pero si nos acercamos a la confesión, Él nos limpia y nos purifica. Miramos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿Por qué lo antiguo? Porque antes en el Antiguo Testamento tenían que cumplir unas leyes muy estrictas. Cuando vino Jesús, Él cumplió con todo. Se acabó lo antiguo y llega lo nuevo. Ahora nosotros, por eso somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Se acaba lo antiguo y llega lo nuevo con su nacimiento. Así nosotros de esa misma manera debemos de morir al pecado. Cuando en este tiempo nos acercamos a la confesión, y cada vez que nos acerquemos a la confesión debe de haber un arrepentimiento. ¿Para qué? Para terminar con lo antiguo y llegar con lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Ser nuevas personas, ser mejores personas, dejar todo ese pecado atrás que venimos arrastrando, esa mochila que traemos en la espalda, el alcohol, las drogas, el cigarro, los juegos de azar, la lujuria. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que venimos arrastrando y debemos de dejar en lo antiguo eso, para que con la confesión el que es justo nos purifique, nos limpie de toda maldad y seamos nuevos como Él. Por eso en tiempo de Adviento se prepara uno para ser personas nuevas, renacer junto con Él el día 25. Es por eso que nosotros estamos invitados siempre a acercarnos a la confesión. ¿Y cómo sabemos que Jesús dio ese poder para perdonar pecados? Bueno, para esto vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice: Jesús les volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Jesús tenía el poder, Jesús es Dios, y cuando estuvo en la tierra como hombre, seguía siendo Dios.
pero él venía con toda potestad de perdonar pecados. Claro, porque es Dios. Dice, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces miramos aquí que Jesús le está dando todo el poder a sus discípulos para que puedan perdonar pecados. Ellos tienen el poder de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque claro, Jesús es Dios y es el que perdona, pero a través de sus ministros. Entonces, dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Qué quiere decir? Que a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Por eso es que nosotros miramos en Corintios, donde estábamos, regresamos a Corintios 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él, Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Quién está hablando aquí? San Pablo. San Pablo les está diciendo, todo esto es obra de Dios. Y San Pablo no fue discípulo de Jesús. San Pablo vino después de la muerte de Jesucristo. Y él dice, todo esto es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? A través de la confesión para estar en gracia de Dios. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. ¿Por qué? Lo estaba reconciliando. ¿Quién nació? Decíamos en Mateo, ¿quién nació? Jesús. ¿Para qué? Para salvar al pueblo de sus pecados. Por eso aquí dice, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Aquí está hablando San Pablo. Por medio de nosotros, es Cristo quien los perdona a través de la boca del sacerdote, a través de de la boca del ministro. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está exhortando nuestros pecados a través de su boca. ¿Por qué? Porque para eso los dejó a ellos, para Jesús perdonar nuestros pecados a través de ellos. Y Jesús, claro, es el que perdona, pero vamos a mirar en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 8, cómo es que le llevaron a un paralítico y él le perdonó sus pecados y la gente celebró. Pero miremos lo que dice en el capítulo 9, versículo 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Si miramos un poquito más atrás, donde Jesús sana al paralítico, le perdona sus pecados y le dice, vete. Entonces, la gente quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. No dice al hombre, no dice a Jesús, dice a los hombres. Entonces Jesús le dio ese poder a los hombres, a sus discípulos, ahora sacerdotes desde la última cena, que eso lo podemos mirar en otra ocasión, cómo es que son sacerdotes. Entonces aquí miramos que Jesús le dio el poder a los hombres y por eso la gente le daba la gloria a Dios y lo alababa a Dios por dar tal poder a los hombres. ¿Y quién es quien
perdona los pecados. ¿Quién es el que hacía esta función de perdonar pecados? Vamos a mirar. Levítico capítulo 16, versículo 32. En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16, versículo 32. El sacerdote, al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de la expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Entonces miramos que el sacerdote es el que hace la expiación de los pecados. ¿Quién es el sacerdote? Entonces por eso es que los sacerdotes pueden confesar y a través del sacerdote que es ministro de Jesucristo, son embajadores, como decía San Pablo en segunda de Corintios, como embajadores de Dios, Dios a través de su boca nos está perdonando. ¿Por qué? Porque Dios les dejó ese poder a los discípulos, ahora sacerdotes. Entonces, en este tiempo de Adviento, tiempo de advenimiento, nosotros nos preparamos con una muy buena confesión para limpiarnos, para purificarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos da ese corazón limpio, es el que nos purifica, es el que nos limpia de toda maldad. Entonces nosotros recordamos este acontecimiento, celebramos este acontecimiento de que Jesús nació para eh, cargar con los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para salvar al pueblo del pecado. Entonces, por eso es que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús el día 25. Pero ¿por qué el día 25 si Jesús no nació el 25? No existe una fecha. Bueno, pues resulta que en aquellos tiempos las personas celebraban, no, como no estaban en una no eran creyentes de Jesucristo, no lo conocían, no sabían, pues las personas tenían dioses, el dios sol, la diosa luna, el dios del agua, el dios del viento. Y como el día 25 era el día más largo del año, entonces ellos decían que era el día del sol, su dios más grande para ellos en aquel tiempo, el día del sol. Entonces, como era el día del sol para ellos, celebraban el día más grande, que era el 25 de diciembre. Cuando vienen los cristianos y los vienen a evangelizar, les dicen: momento, hay un Dios, un verdadero Dios, que es el que creó todo, el que creó el sol, la luna, la tierra, el agua, el viento. Entonces les explican que ese Dios es el creador de todo y es el único Dios y verdadero Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que como es el verdadero Dios, cambiamos al Dios Sol que tenían ellos por el verdadero Dios, que es el que nació. ¿Y quién es el que nació para perdonar los pecados? Pues Jesucristo. Entonces, como es el que nació, en vez de nacer el sol con un año nuevo, para ellos el día más largo, que era su Dios, el sol, se les dijo: no, hay un verdadero Dios y es el que creó todo. Y miramos en el Evangelio de Lucas, a capítulo 1 en el versículo 72, perdón, versículo 78. Una disculpa, me equivoqué, también se me va. En el versículo 78 dice: obra de la misericordia de nuestro Dios cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente. Entonces, Jesús va a venir de lo alto como un sol naciente. Entonces, es lo que hacemos, que nosotros, como es un sol naciente, les cambiamos el día del sol, que para ellos era su Dios más grande, el sol, se los cambiamos y les decimos: no, hay un Dios que es el verdadero, viene de lo alto como un sol naciente, y lo que hacemos es que cambiamos su Dios por el verdadero Dios. Por eso es que nosotros lo celebramos el día 25. Entonces, por esa es la razón que se celebra el día 25, la Navidad, el nacimiento de Jesucristo.
¿Por qué? Porque Él es el verdadero Dios y no hay ningún sol. ¿De qué otra manera podemos prepararnos para festejar a nuestro Señor, para recibirlo, para prepararnos? Es con las posadas, y las posadas las hacemos, eh, del día 16 al día 24 de diciembre. ¿Y por qué se hacen en estos días, del 16 al 24 de diciembre? Bueno, pues porque cada día son 9 días antes de, el nacimiento, y cada día nos recuerda o representa un mes de la gestación de Jesús en el vientre de María. Entonces, vamos cada día leyendo el evangelio, reflexionando sobre el evangelio, para así nosotros prepararnos de una mejor manera. Durante estas posadas se hace un rosario, un novenario, 9 días, cada día representando un mes de gestación. Ahora, las piñatas también tienen un significado. ¿Por qué celebramos quebrando las piñatas? Bueno, las piñatas en la posada, nos ayudan y lo cristianizamos de la manera en que hoy en día en algunas partes no se hace la piñata como debería de ser, pero en realidad debe de ser de muchos colores. ¿Por qué? Porque los colores son llamativos, son brillantes y llaman la atención. Entonces, ¿qué nos está representando esta piñata? Que debe de tener 7 picos. Estos 7 picos representan cada uno de estos picos los 7 pecados capitales. Entonces, estos 7 pecados capitales que son soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria, vienen representados en estos picos, de colores llamativos. ¿Por qué? Porque llaman nuestra atención. Así es el pecado, siempre nos está llamando, siempre con esa tentación, el pecado nos llama a nosotros. Entonces, por eso debe de ser de colores y con 7 picos la piñata. Eh, el palo con el que nosotros golpeamos la piñata es la herramienta que Jesús nos da o que Dios nos da, que es con la que nosotros golpeamos a esos 7 pecados. Nosotros le vamos tumbando los picos y con eso nosotros vamos destruyendo el pecado. ¿Qué es lo que debemos de ir haciendo durante nuestra vida? Tratar de alejarnos del pecado, golpear esos pecados para no caer en ellos, alejarlos de nosotros. ¿Y por qué nos vendan los ojos? ¿Por qué? Porque esa venda que nos ponen en los ojos es la fe ciega que debemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que debe de estar en nosotros para un día poder llegar a su reino. ¿Y cuál es la paga de ese reino cuando uno quebra la piñata? Pues la fruta, los dulces que aquí recibimos al poder quebrarla. Pero en nuestra vida, si quebramos esos pecados y logramos vencerlos, nos espera la gloria con nuestro Señor Dios para la eternidad. Así que por eso es que nosotros celebramos esta Navidad de esta manera, recordando que Jesús, eh, está siempre con nosotros, de que nosotros lo recibimos, porque lo recibimos el día 25, como ya lo mencionamos, y la manera de prepararnos. Otra de las maneras que podemos prepararnos es leyendo el Evangelio de San Lucas. Tiene 24 capítulos. Si nosotros leemos un capítulo diario desde el 1 de diciembre hasta el día 24, conoceremos toda la vida de Jesús. Un capítulo diario. Así, de esa manera, vamos a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús. Pero no solo nuestro corazón vamos a preparar, sino que vamos a entender con nuestra mente quién es Jesús, cómo nació, cómo murió. Vamos a conocer toda su vida, vamos a conocer a quién estamos recibiendo verdaderamente y por qué es importante prepararnos para recibir. Así que bueno, espero que te haya servido esto o haya sido de gran ayuda para saber por qué nosotros celebramos el nacimiento de Jesús el día 25 y cómo es el advenimiento y para qué nos sirve el prepararnos durante este tiempo de Adviento. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.